toque intervenir. Voy a hacer una breve visión como de resumen, conclusiones de todas las ponencias para recapitular un poco. Bueno, en primer lugar, María Pía nos ha dado pues, una visión muy completa y global sobre las tipologías de la arquitectura tradicional con techumbre vegetal y el estado pues, de la cuestión sobre esas primeras investigaciones que se realizaron sobre ella, ¿no? Ha diferenciado entre arquitectura tradicional habitacional y de producción, todas ellas pues siempre muy vinculadas a su localización y formas de subsistencia. Se ha acotado pues, los grupos habitacionales de la Sierra de Gredos, se ha tratado la arquitectura muy extendida por todo el territorio español y cuya planta o tipología era uno de los elementos diferenciadores, ¿no? Pues destacando siempre que no eran diseños fijos, siendo incluso cíclicas o ocasionales según los periodos de ocupación de las mismas. En conclusión, pues ha tratado la importancia de estas construcciones y de sus usos como una de las mejores formas que nos hablan de la presencia humana asociada a su actividad económica y de uno de los mayores legados de nuestro patrimonio cultural. Seguidamente, pues Antonio Gandano nos ha hablado de las chozas como soluciones bioclimáticas sostenibles por su adaptación a los cambios estacionales debido al uso y al conocimiento de materiales óptimos y de cercanía, ¿no? Que garantizan pues, sus cualidades constructivas. También nos ha hablado de su proceso de construcción y de las adaptaciones que ha ido implementando en ellas, como la apertura pues, de los huecos de luz, como hemos visto, de mayor tamaño, las cumbreras, técnicas de escalonamiento, aplicación en paramentos vegetales, así como su utilización en residencias pues, más contemporáneas y urbanas, ¿no? En definitiva, pues nos ha tratado sobre la importancia de la adaptación de estas construcciones y de estas técnicas tradicionales a las necesidades de la sociedad actual, llevando estas técnicas artesanales del campo a la ciudad como garantía de la supervivencia de estos oficios y tipologías tradicionales vegetales. Perdón. Seguidamente, Julio y Fernando, tras una explicación sobre el hórreo asturiano y su valor cultural, entendido como un elemento con diversas connotaciones patrimoniales que conforma gran parte del paisaje asturiano, nos han hablado de las tipologías constructivas, de los hórreos, paneras y cabazos, de los diferentes sistemas decorativos y también de las técnicas empleadas para su construcción y restauración. Han comentado las maderas más utilizadas, como han estado mencionando el roble o el castaño, la importancia de la estación del año, del grado de humedad de los materiales a emplear, y han hecho una diferenciación pues, de las piezas que conforman el hórreo y de su importancia para las diferentes partes de su construcción. Han puesto en valor los hórreos como elemento mueble, cuya renovación debido a esta condición ha permitido un mayor conocimiento material e inmaterial de los mismos, contribuyendo pues, así a su perduración en el tiempo y en el paisaje asturiano. Después de la pausa, nos ha hablado de la importancia de las fibras vegetales en la construcción con tierra, dando una amplia visión de la diversidad de las más utilizadas, de las más tradicionales, como la paja de cereal o el serrín, hasta las más actuales como la fibra de madera e incluso la pasta de papel o el pelo de animal. También sus aplicaciones en revocos y morteros de cal, donde la especialización es mucho más precisa que en adobes o tapiales, y la importancia de los enramados en las tabiquerías. Perdón, que me estoy quedando afónica. Un segundo. Bueno, pues destacar la importancia de esas técnicas tradicionales de cara a potenciar su uso en el futuro, así como su infinidad de cualidades que fortalecen su carácter material constructivo, el cual pues no está estandarizado en la actualidad y es uno de sus retos más inminentes. Pascal, tras un repaso sobre las regiones y tipos de plantas asociadas al esparto, se ha pues, centrado en la importancia del sureste español en esta cultura desde la época argárica. El esparto tradicionalmente pues, se ha utilizado en viviendas para atar los diferentes elementos estructurales, como hemos visto en las imágenes, el cañizo de la techumbre o el agarre de la yesería. También se ha utilizado como materia prima para estelar los suelos interiores de las viviendas y de los edificios más singulares,
Actualmente su uso es destacado en falsos techos de escayola, así como en elementos decorativos de interiorismo, pero estos usos no solo eran característicos de nuestro país, sino también de la región magrebí, empleando pues, este material en jaimas, en mobiliario o incluso como aislante exterior de las edificaciones rurales. Pascal ha hecho especial hincapié en su uso tradicional y también en el uso de este material en el futuro, pues a través de varios proyectos de investigación que impulsan las nuevas aplicaciones de esta fibra tan integrada en nuestra cultura. Y para finalizar, Alejandro, tras hablarnos sobre el uso de otros materiales vegetales como objeto de sus proyectos e investigaciones actuales, nos ha hecho un barrido por la publicación sobre la presencia de la caña en España. Esta comienza con la caracterización de la caña como planta y material, siguiendo con la investigación e ilustración de las técnicas y aplicaciones tradicionales en bóvedas o falsos techos. También ha ejemplificado otros usos en forjados, entrevigados o cubiertas a través de una gran diversidad de tipologías extendidas por nuestro territorio. Ha finalizado su ponencia haciendo hincapié en la variedad de soluciones con caña utilizadas en la actualidad y que han contribuido a la recuperación de muchas de las técnicas tradicionales, así como el camino que ha desarrollado la innovación de la construcción con caña en las últimas décadas, desde obras de nueva construcción hasta estructuras de arquitectura efímera. Con este repaso voy a dar paso a las preguntas recibidas y por favor, pues cada ponente que vayamos mencionando que active el micrófono y dé respuesta. La primera de ellas es de María Elisa Sánchez. Dice, buenos días, quiero agradecer enormemente este seminario para la visión tan completa que nos va a mostrar de fibras vegetales y arquitectura popular. Dice, la intervención de María Pía Timón me ha parecido clara, ordenada, estupendamente ilustrada, en la que ha dado una visión completamente inédita de lo que se ha venido haciendo hasta no hace mucho sobre este tipo de arquitectura. Pero ella le ha dado un gran giro de 180 grados y nos la ha mostrado por funciones, materiales, ocupaciones, etc. Mucho más interesante que seguir arrastrando los orígenes de este tipo de arquitectura. Me gustaría que nos pudiera contestar qué supuso para ella su estancia y trabajo de campo con los cabreros de Gredos en su carrera profesional. María Pía. Vale, bueno, es una pregunta dirigida a mí, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias a María Elisa. ¿Qué supuso para mí? Pues la verdad es que supuso, bueno, pues un antes y un después en mi carrera, porque fijaos que yo os comentaba en la intervención que estaba justo haciendo tercero en la facultad, y bueno, yo que venía de una zona rural, ¿no? De un medio rural donde me crié, donde nací, pues verdaderamente la universidad me parecía lo máximo, ¿no? A lo que yo podía aspirar. Pero curiosamente, cuando fui a hacer este trabajo, que estaba, ya os digo, en tercero, me pude dar cuenta de la cantidad de conocimientos, de la sabiduría, de las habilidades, de las destrezas de estos pastores, de estos cabreros de la Sierra de Gredos con los que conviví ese tiempo. Y de pronto me di cuenta que comparado con la universidad, estas personas manejaban el medio, sabían por el nublado si iba a llover, por el vuelo de los animales, me narraban cuestiones vinculadas con expresiones musicales, sonoras, leyendas, yo qué sé, oficios, todo tipo de sabidurías y de conocimientos que desde luego yo no había adquirido a través de la universidad. Fue el momento, esto supuso para mí efectivamente un momento muy importante, porque fue cuando decidí por todos los medios que yo iba a ser antropóloga, que iba a hacer antropología, ¿no? Y bueno, digamos que determinó la estancia en los cabreros, determinó mi carrera profesional, o sea que para mí fue tremendamente importante y así lo sigo pensando, que son unos colectivos con una cantidad de sabidurías, de conocimientos que a veces hemos podido despreciar tradicionalmente, por lo menos en mi época, pero que son los verdaderos, creo que son los verdaderos conocedores y sabios de nuestro entorno. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, María Pía. La siguiente pregunta es de Minerva Parra para Antonio Gandano. Dice, ¿cómo saber quiénes son los proveedores para el material, para los palos, por ejemplo? Entiendo que habla de ejemplos de Cádiz. No sé si conocería en otras provincias de Andalucía como Córdoba o Badajoz. Bueno, los materiales se pueden encontrar ya lo he dicho, ¿no? Que el agua para el carbón y el pasto para las chozas, el más cercano es el mejor. Esto se encuentra
cada vez más difícil. Lo que son los temas de los pastos, me lo pueden localizar y yo le digo dónde encontrarlo, y si no, yo mismo se lo puedo enviar. En el tema de los palos, cuando se trata de castaña, hay que buscar el palo en la zona de los grandes castañares que tenemos aquí en España, ¿no? Lo puede hacer o bien en la Sierra Norte de Sevilla o en el Valle de aquí entre Málaga y Cádiz, o bien en Arenas de San Pedro y toda esta zona de la falda sur de Sierra de Gredo, o en Galicia. En fin, se encuentran materiales en muchos puntos de España, tanto de la madera como de los pastos. Quizás los pastos sean más difíciles, la verdad. Gracias, Antonio. A vosotros. Ángela Ferreira comenta para Julio y Alejandro. Dice: buenos días, me ha gustado mucho la intervención de Julio Zapico. Mi padre tenía un aserradero en 4ª generación y todo lo que contó sobre la madera, la forma de cortarla, secarla, diferenciarla, me ha recordado mucho a él. Muchas gracias por volver a acercarme a este conocimiento. Quería preguntarle a Julio si realiza hórreos poniéndoles cubierta vegetal. Muchas gracias. No, reparé en una ocasión uno en Larna, en Cangas de Narcea, que es de cubierta vegetal. Reparé la cubierta, que tiene una inclinación grande y una estructura un poco distinta, pero no, yo no teito. Y sobre los que quedan aquí en Asturias, que teiten y todo eso, igual les puede interesar saber algo. Bueno, sí, en Asturias sí que hay, para la zona de Cangas de Narcea, Ibias, que ya linda con el León y Galicia, hay un puñado, y los Oscos, hay un puñado de hórreos de cubierta de paja de centeno, un puñado grande, cada vez menos, porque resulta caro entre comillas, teitar, y hay una zona muy poco poblada. Y hay alguno de cubierta vegetal en Somiedo, hay uno que quede, que yo sepa. El de Urria. El de Urria, y poco más, poco más. Los de paja de centeno sucede una cosa, que no se planta centeno, y el centeno que se planta en León, pues hay que cosecharlo a mano, porque para teitar tiene que estar la paja entera. Y en Asturias hay paisanos que sí son curiosos y teitan, pero buenos teitadores todavía hay algunos en los Ancares, muy buenos, ¿eh? Pues sigo con vosotros. Cristina Tuñón dice: me gustaría saber si para hacer una restauración de un hórreo de 1856 aproximadamente se deben solicitar los permisos oportunos a la Consejería de Patrimonio, ya que muchas veces se cambian dimensiones que afectan a vecinos colindantes, al no existir un catálogo urbanístico municipal en el que estén las medidas originales. ¿Cómo se puede hacer una restauración de forma adecuada desde vuestro punto de vista? Gracias. También, Cristina, ya aprovecho, recomienda un libro que no hemos incluido en la bibliografía, que se llama El teito de escoba en Somiedo. Y Andrea Gironés os pregunta dónde vais a presentar el vídeo de las ayudas. Vale. Lo de empiezo yo un poco. Tú sabes también por la última pregunta. ¿Por la última o por la primera? Igual, por la que quieras. Depende, lo primero que tienes que consultar a la hora de hacer una restauración. Yo suelo diferenciar mucho lo que viene siendo el mantenimiento básico, ¿no? De cambiar una teja o de cosas así, quitar una gotera, y otro, pues ya lo que conlleva una restauración de otras dimensiones. Lo que tienes que mirar lo primero es eso, si tu ayuntamiento tiene catalogados los hórreos dentro del plan, y en el caso de no estar, sabiendo, hay una disposición, la disposición transitoria tercera de un decreto, creo que es de 2015, que es la Ley de Patrimonio del Principado, que te indica que los hórreos anteriores a no me recuerdo, hay un año específico, 1900 y pico, tienen, si no hay un catálogo que defina su nivel de protección, todos serán considerados de protección integral. Por tanto, depende de si tu concejo tiene ese catálogo en orden con ese nivel de protección especificado, y si es de protección integral, pues bueno, yo creo que siempre tendrías que, ¿tú cómo sueles hacerlo? Yo creo que siempre tendrías que
sobre todo respetar, al ser un bien de protección integral, las dimensiones, materiales, y hay unas normas, ¿no?, que está utilizando y utiliza la Consejería de Cultura, y ellos te pueden indicar perfectamente cómo lo tienes que hacer adecuadamente. Estamos en un momento que está terminando una tradición, por decir, de costumbre y empezando una normativización. Y entonces, entre esas dos aguas estamos. Entre la costumbre, porque hay ayuntamientos que sigue su costumbre y otros pues toman más a pie de la letra las regulaciones, que todavía dan pie a veces un poco a confusiones, y en ese momento estamos. Sí, estamos en un momento, eso, de que se están generando y cambiando muchas cosas en la forma también de reparar algunos óleos, ¿no? Sobre todo para su durabilidad. Entonces, bueno, pues yo creo que lo más correcto es mirar primero su nivel de protección, se puede consultar en el catálogo, y si no, pues aludir a esta disposición que está en el decreto del 2015, que te va a decir que es integral por la fecha que nos facilita. Y a partir de ahí, pues eso, respetar los materiales, respetar las dimensiones, y vamos, eso también tendrá que pedir licencia con el ayuntamiento, le pedirán. O sea, Para obras pequeñas, a veces el ayuntamiento, con una declaración jurada del que te lo va a hacer, pues le sirve. Sin embargo, una otros declaración ayuntamientos pues ya piden un proyecto de aparejador o de arquitecto para la intervención. Pero bueno, el primer paso es ir al ayuntamiento, y ahí ya le van a decir lo que necesita para ese sitio. sí, eso es lo que yo haría, vamos, y luego pues en función de lo que le especifique el ayuntamiento, que muchas veces entra en contacto con consejería, y lo que Sí. viene es de la propia Consejería de Cultura, las normas de cómo lo tienes que hacer. Pero vamos, lo primero, consultar el catálogo para ver el grado de protección. La otra pregunta, ¿cuáles eran? ¿Cuándo se va a presentar? El documental de Maestros del Hórreo, pues lo vamos a presentar en inicio, si no cambia la fecha, el 20 de octubre en el RIDEA, que es el Real Instituto de Estudios Asturianos, en Oviedo. En inicio la idea es hacer esa presentación ahí. Estamos viendo si, ahora que está abierto el plazo, si antes se podrá ver, supongo que fuera de concurso, en el Festival de Cine de Gijón, en la sección de Asturias. Y la idea después es ir llevándolo por los pueblos, a los teatros de los pueblos, con una pequeña charla, y moverlo, sobre todo empezando a eso, queremos llevarlo a las pequeñas salas de los pueblos, y con una pequeña charla de lo que supuso, cómo lo hicimos, y demás. ¿Había alguna pregunta más? No sé si... Bueno, sigo con preguntas más para vosotros, que tengo aquí también unas cuantas. María Elisa quiere comentaros que dice: es alentador comprobar que a través de este proyecto sobre el hórreo se puede seguir transmitiendo las formas de trabajo y los tipos de maderas, épocas de corta, etcétera. Pero me gustaría agradecerles que, además del trabajo propiamente hecho, de investigación y puesta en valor, reconstrucción o reproducción, que hayan hecho un uso de un léxico particular sobre el oficio y cada una de las piezas necesarias a la construcción. Os da las gracias, y añado sobre otras dos preguntas. Yosenia Guadalupe dice que si le podéis dar algunos aspectos sobre cuál fue el principal cambio de los hórreos a raíz del contacto con América. Y Esther Pardina dice: habéis comentado que gracias a los hórreos se cambiaban de sitio, se podían restaurar cada vez que se movían, y así muchos de ellos se han conservado de manera dinámica hasta la actualidad. ¿Hay alguna razón en concreto para ese cambio de emplazamiento? Vale. Bueno, lo primero, pues agradecerle eso, que le guste lo que estamos haciendo, y que nosotros vamos por esa vía. Creemos que la clave es la transmisión, y bueno, de hecho estamos muy contentos porque Julio este año cogió aprendiz. Uno ya me marchó. Uno ya marchó y ya restaura por su cuenta. Y ahora llegó otro. Y bueno, vamos en esa vía, ¿no? Que la gente pueda conocer la labor que hacen los horreros, y que haya un relevo generacional. De hecho, estamos empezando también a trabajar para poder meter algunas pinceladas
sobre la restauración de hórreos en las formaciones profesionales que se dan en varios puntos de Asturias para que por lo menos conozcan que existe el oficio, por si hay algún alumno que les interese. Y lo del léxico, bueno, lo respetamos porque, como decimos, creemos que el hórreo tiene dentro de su valor cultural un patrimonio lingüístico enorme, porque en un sitio le aparece escolondra, en otro cureñes, cureña, en otro que es italandoria, en otro en cada sitio lo llaman de una forma y tiene su léxico propio y nos parece justo pues respetarlo. Lo de América pues supuso mucho cambio. La llegada del maíz, no sé por dónde fue, por donde lo decían, que en la zona de Mondoñedo y por ahí. Aquí hay controversia en Asturias. Los de Navia dicen que hay un arca allí que se trajo, que trae escrito el arca. En esta arca se trajo el maíz de las Indias, pero el arca y es del siglo XVIII, que yo sé los arcas como son. Y aquí en Carreño dicen que fue en 1559, por ahí, que la primera cosecha fue en Perlora. No lo sé, por ahí andará. El cambio supuso que esos nuevos cultivos se daban también que se necesitó ampliar el espacio de almacenamiento. E incluso las primeras paneras que tenemos constancia son del 17. No hablamos de ellas porque no nos daba tiempo a todo, que son las más antiguas, que son las del estilo maliayo, que son las que tenemos, pues bueno, por la zona de Villaviciosa, en Cabranes hay algunas. Y luego pues ya viene el estilo carreño. Se le pone ese corredor en el siglo XVIII porque ya hace una doble función. Vimos que hay cabazos que sirven para airear el maíz, pero nosotros que teníamos la panera que era para almacenar, solo era para el cabazo era para airear, entonces nosotros se añade el corredor como un espacio más para poder poner a airear fuera y sirve de una doble función ese corredor. Puedes airear el maíz, poner a secar las fagas y luego puedes almacenar dentro de la propia panera. Entonces, esa llegada de América pues, supuso un cambio en la tipología estructural y en añadir piezas para una nueva funcionalidad como es el corredor, por ejemplo. ¿Qué más pregunta la Y luego moverlos de sitio. Moverlos de sitios que a veces se heredan o a veces está el hórreo en el terreno del concejo y tú quieres quitarlo de allí o se hacen... Aquí los hórreos son periurbanos, como cuando creció tanto en las ciudades hasta el año 12, muchos hórreos, según crecía Oviedo, Gijón y Avilés y otros sitios, pues molestaban de sitio donde estaban y hubo gente que los quiso. El que no tiene hórreo, pues ponlo. El que tiene hórreo y quiere una panera, pues lo lleva y... que sí, a veces está el hórreo muy encima de la casa, reparan la casa y entonces separan un poco, eso se mueve. Yo creo que eso siempre genera lo de si es móvil o no es móvil. Está diseñado como un mueble, el diseño, ¿no? Pero luego la realidad, el que hace un hórreo lo pone en un sitio para tenerlo durante años. Claro, por tanto, es decir, no es un granero itinerante, está concebido como un bien mueble que tú si lo puedes mover a otro sitio, a otra finca, ¿no? O al pueblo de al lado. Pero a mí la frase que más me gusta para definir eso es que hubo un estudio que acabó en esa conclusión, que es el hórreo es un bien mueble por naturaleza, pero es inmueble por destino, en cierto sentido, ¿no? Aunque tú luego lo puedes mover para restaurar, pero la gente lo hace para tenerlo allí durante un buen número de años, se supone. Yo para mí ya mueble nada más, pero bueno, ahí hay discrepancia. Y bueno, ese mover muchas veces supone eso, el poder salvar un hórreo o una panera. Mismamente ahora, las puertas que visteis en la presentación es de una panera que había colapsado, llevaba ¿cuánto? 1 año y pico ya en el suelo. Una de las puertas había desaparecido ya y lo que hicimos fue hicimos un levantamiento arqueológico y hicimos una base de datos con todas las piezas y lo que conseguimos fue otra persona que estaba interesada en financiar ese traslado y volverla a construir. Y se va dentro de su propia zona cultural, del estilo carreño, se va de Carreño cruza a Gozón, pero pegado. Entonces ese hecho de que sean móviles muchas veces nos ayuda a restaurarlos y darles una segunda vida.
Muchas gracias a los dos. La Gracias. siguiente pregunta es para John Santibáñez. Luis Miguel Carranza pregunta, dice, ¿el uso del estiércol para los adobes no puede dar lugar a problemas por la materia orgánica, posibles semillas, etcétera? Lo he visto en algunos ejemplos, pero no sé bien el por qué ni qué aportan a los adobes. Pues si lo metes en los adobes es fácil que sí, pero en los revocos se produce un secado muy rápido, porque el revoco lo aplica sobre una pared que ya está seca. Entonces, ese tipo de problemas normalmente lo eliminas, por la experiencia que yo tengo. En adobes yo nunca lo he incluido ni lo incluiré, o sea, no creo que le aporte nada. Aparte, pues bueno, tienes que tener una granja de vacas al lado y no es mi caso. Pero como aditivo sí le veo la gracia en revocos. No sé si le he contestado la pregunta. No iría, yo simplemente lo uso como aditivo para revocos. Gracias, John. La siguiente es para Antonio Gandano. Leonor Peña Chocarro dice que le pregunta si ha trabajado alguna vez con la escaña, un trigo vestido que tradicionalmente se utilizó para techados y artesanías varias y que hoy probablemente está en vías de extinción. Ella lo ha conocido en los años 90 en alguna edificación techada con este cereal en la Sierra de Grazalema. Esta misma especie también se ha utilizado con los mismos fines en el norte de Marruecos. Bueno, ese trigo lo conocemos también como espelta, ¿no? Y la verdad es que hay dos, uno de un tamaño más largo y otro más corto. Aquí en esta zona, bueno, para decir también tengo que decirte que ese trigo se cría en unos climas muy extremos, en unos climas muy duros, muy húmedos, muy fríos, ¿no? Y el corto, bueno, el corto normalmente se utiliza para comida para el ganado. Yo he tenido la suerte de trabajarlo. Aquí ¿puedo un momento ponerle una foto del techo? Sí. Pues te lo comparto. Verás. Tuve la suerte de hacer este techo que estás viendo aquí en el centro. Este está hecho de espelta. Y además con una peculiaridad que es que eso, al ser este que está aquí detrás, primero mi padre, está hecho con está hecho de, te lo digo, como el pasto es de rastrojo, pues entonces no está, las piñatas, tan como vienen del campo, no se labra el pasto hay que labrarlo para techar, limpiarlo y organizarlo para que no lleve otro tipo de pasto, ¿no? Pero en este caso, tal como viene mezclado, es como se coge y se sube en el techo y se techa tal cual. Y lo hice aquí en Cádiz, en Arco de la Frontera, a orillas de un lago, porque además, bueno, ya Grazalema, como tú dices, donde hace la pregunta y demás, está muy cerca de Arco y entonces pues sí hemos podido tener ese trigo que hoy en día no se cultiva, se ha dejado de cultivar ese trigo. ¿Vale? Gracias, Antonio. La siguiente es para John otra vez. Dice, como has comentado, el uso de estos materiales como la tierra es muy difícil su estandarización para el cumplimiento de la normativa de control de calidad y demás normativas. ¿Qué caminos aconsejaría seguir o alguna bibliografía que ayude para la justificación de su uso según la normativa actual? Pues como te recomendaría lo más cercano aquí a España, toda la documentación que tiene la Universidad de Grenoble, que se llama Crater. Está disponible en inglés, en francés y algo en castellano, y tiene bastantes cosas de consulta libre. Y yo creo que es lo más parecido a, vamos, para justificar la normativa española, creo que sería lo más adecuado. Tirar de los resultados que tienen ellos allí, que bueno, va a ser lo más fácil, porque ir a estudios de Norteamérica va a ser más difícil de comparar con lo que tenemos aquí. Yo iría a Crater, a la Universidad de Grenoble, que hace un buen trabajo. Sí. Gracias, John.
A ti. La siguiente será para Pascal. Leonor Peña habla sobre los usos del esparto y quiere añadir que entre los restos arqueobotánicos es frecuente encontrar los rizomas del esparto en nuestras muestras. Uno de los hallazgos más interesantes de los últimos tiempos ha sido los restos de fibras de esparto trenzadas en las covas de Santa Mayra, Valencia, donde colegas arqueobotánicos han recuperado numerosos restos de fibras trenzadas, así como impresiones en adobe de estas fibras datadas en el Paleolítico Mesolítico, lo que habla de la tradición de esta especie y su importancia para las comunidades del pasado. Yo aprovecho también este comentario para preguntarle a Pascal qué ha supuesto la Declaración de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO en la cultura del esparto y qué países han participado. El micrófono, por favor. Eso. Voy a empezar por, la compañera, ¿no?, que alude al descubrimiento allí en Alicante de estos restos paleolíticos. Sí, es cierto, vamos a encontrar restos de esparto en numerosos yacimientos alrededor de España, también en el Magreb, ¿no? Que demuestra cómo se ha utilizado el esparto desde épocas muy remotas, ¿eh? Em, claro, he centrado mi intervención sobre el uso del esparto en la construcción tradicional. No venía realmente muy a cuenta referirme aquí en esta intervención a los usos del esparto un poco fuera de este ámbito. Pero sí que son numerosísimos, ¿eh? Los testimonios de estos usos de época remota. Con relación a tu pregunta, Elena, decirte que no, que de momento estamos en proceso para presentar esta posible candidatura, ¿no? Los países con los que hemos estado trabajando, sobre todo, han sido Marruecos. Marruecos es un compañero de ruta privilegiado para España en este campo, pero también hemos estado en Túnez para llevar a cabo estos inicios, ¿no? En esta propuesta. Decirte de todas formas que esto es, digamos, un trabajo que vamos haciendo. De hecho, aprovecho para saludar a María Pilla, que nos está viendo ahora mismo. Es un trabajo que vamos desarrollando desde hace ya 2012, 2013 y hemos ido por fases, ¿no? Creo que ha supuesto a nivel nacional un, un antes y un después, el reconocimiento de la cultura del esparto como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial nacional. Eso ha sido ya el gran hito que hemos conseguido alcanzar aquí en España. Gracias a esto, gracias a este asentamiento de la cultura del esparto, este reconocimiento a nivel nacional, nos podemos asentar y entonces vislumbrar la posibilidad de que en los demás países se trabaja un poco en esta línea. En fin, los debates con estos compañeros de los otros países van bien, lo que pasa que entre medio justo estábamos a punto de caramelo. La última reunión que tuvimos ahí fue en Túnez, ¿no?, en el 2019 y vino la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia ha paralizado todas estas relaciones, todos estos trabajos previos que estábamos desarrollando, y ahora que parece ser que las cosas se van solucionando con esta pandemia, debemos de retomar obviamente estos asuntos. Decirte que de todas formas a nivel nacional el reconocimiento ha supuesto muchísimo. O sea, el mundo del esparto ha conocido
un gran revuelo desde el 10.000, perdón, desde el 2019. Y es curioso porque en un principio pensábamos para las operaciones de salvaguarda aquí en un poco las posibilidades comerciales que podrían representar la artesanía del esparto, el que iba a salvar la práctica de estas actividades, pero nos hemos dado cuenta en España de que no, se estaba optando por practicar el arte de la espartería como un ocio, o sea que realmente es la dimensión lúdica la que va salvaguardando esta práctica tradicional en España. Obviamente se ha puesto muy de moda desde esta declaración y no hay semana que pasan sin que tengamos una noticia, una referencia en algún periódico o algún audiovisual, ¿no?, que sale al respecto. El Magreb es otro asunto. Ten en cuenta que para la declaración, para la posible declaración por parte de la UNESCO, se deben de hacer trabajos similares a los que se han hecho en España. O sea, en España, oye, se han hecho unos trabajos bestiales sobre em, la caracterización de la cultura del esparto, sus paisajes, sus usos, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajos que se han encargado desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Y desde luego, desde la coordinación del Plan de Salvaguarda de patrimonio cultural inmaterial. Bien, en los demás países todavía hay un trabajo por hacer y por desarrollar, ¿no? Aunque ya os digo, en Marruecos han ido quemando etapas. Es más, os diría que han optado por una estrategia completamente opuesta a la española. La española ha sido asentar bases jurídicas o el reconocimiento institucional para defender este patrimonio. En cambio, en Marruecos han optado más bien sobre la transmisión de los conocimientos a través de la formación y sobre todo a través de la red de centros em, a ver cómo lo llaman, centros de calificaciones en artes tradicionales, ¿no? Hay unos 60 centros que dependen del Ministerio de Artesanía de allí y en los que en algunos bueno, oye, se imparte clases específicas sobre espartería. Espero que haya respondido. Sí, muchas gracias, Pascal. El camino entonces es todavía largo, pero esperemos que con buen resultado. Desde La luego. siguiente pregunta es para María Pía Timón. Sergio Serrano comenta que, bueno, es para él, pero pueden intervenir otros ponentes. Dice, en líneas generales se ha tratado la gran representación que ostentan las construcciones vegetales en gran parte del territorio español. Yo quería preguntar por el caso en concreto de este tipo de manifestaciones en Castilla-La Mancha. ¿Cuál es su estado en líneas generales? Y atreviéndome, aunque quizás solo sea una apreciación personal, ¿cuáles podrían ser los motivos a nivel patrimonial por los que no se tienen tan presentes o no se habla tanto de ellas? Pía, el micrófono, por favor. Bueno, una pregunta muy, muy compleja también, ¿no? Porque abarca muchas cosas. En Castilla-La Mancha sí, no. Yo creo que cuando yo avanzaba con la proyección mía, hubo una de Castilla-La Mancha que se me quedó ahí, se lo comentaba a Elena después, de chozos de los distintos parques nacionales, las cubiertas de esos chozos y chozas en esos parques de Callamero, de Cabañeros y no recuerdo cuál otro, pero bueno, en general en Castilla-La Mancha la techumbre vegetal también un poco parecido a lo que comentamos de Castilla y León o el sistema central. Son muy parecidos, de piedra y con escobera o piorno
la parte de la techumbre, ¿no? O otro tipo de retama, pero en general de escobera o piorno. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, bueno, pues yo creo que se ha venido comentando aquí, que desde el punto de vista patrimonial, pues es que hay muchos que están, algunos documentados de Castilla-La Mancha, que yo conozco algún trabajo, y que no recuerdo exactamente, pero te lo puedo comentar, si me dais un tiempo para que lo mire, o si no lo pongo luego. Pero realmente, bueno, pues yo creo que es a nivel general, yo creo que está saliendo a lo largo de la mañana, los sistemas de vida han cambiado, los automóviles de poderse personar o en muy poco tiempo estar en el lugar que quieren, pues ya no hace falta que pernoctes ni que vivas, ¿no? Sino que los medios de comunicación, el móvil, es decir, es un montón de cosas, muchísimos elementos que nos llevaría toda la mañana para ver lo que ha supuesto. Pero yo creo que eso no quita para que desde el punto de vista patrimonial, como dice la pregunta, pues se tenga una consideración especial y se pretenda aquellos que continúan, pues que se mantengan. Me parece que es en la zona exactamente de, no recuerdo el pueblo que era, tú Elena a lo mejor lo recuerdas, estos que nos escribieron que teníamos que haber ido a visitarlos, ¿recuerdas? Que estuvieron en la zona de Cañizate, ¿puede ser? Sí, ese es uno de ellos, pero era otro pueblo, que no recuerdo ahora el nombre. Sí, bueno, no, era... No me acuerdo. Sí, Elena, ¿te acuerdas que fue una cosa además como muy positiva? Fijaos, porque dimos un curso sobre techumbres vegetales, ¿te acuerdas, Antonio? Que era Herencia. Herencia, eso es, en herencia, sí, efectivamente. Era un curso semipráctico que dimos, ¿te acuerdas, Antonio Gandano, que tú das la práctica con otro compañero? Sí. Y bueno, y Aniceto, Gema Carrera y yo damos la parte un poco teórica, y curiosamente en ese curso había unos chicos de herencia que cuando vieron todo esto y bueno, que propusieron hacer una rehabilitación en un centro de interpretación del chozo y todo esto, y curiosamente en ese centro de interpretación lo han incluido, y nosotros hemos tenido la oportunidad en el marco de las ayudas en concurrencia competitiva del Ministerio de darles una ayuda que lo hicieron en ese marco y poderlo hacer. Es decir, que yo creo que desde el punto de vista patrimonial no vamos a obligar a gente que siga teniendo unos sistemas de vida totalmente antisociales y que no tienen nada que ver con el confort, ¿no? El bienestar social creo que es una prioridad, pero creo que podrían ser compatibles perfectamente para determinados usos, y desde el punto de vista patrimonial creo que deberíamos revalorizarlos, y si no se rehabilitan y no se incluye en un itinerario cultural para visitar ese parque, etcétera, que creo que podría ser importante, pues sí hacer lo que han podido hacer en herencia, de incluirlos en un centro de interpretación, porque ya en este caso de herencia eran los últimos señores que sabían hacer, muy mayores, esta técnica. Entonces lo que pretendían era que esas personas, hacerlo en un vídeo, que fue lo que subvencionamos, y hacer el chozo por medio de estos señores. Bueno, un poco en general. También lo que pasa en la zona esta de Castilla-La Mancha es el conocido chozo, ¿no? El bombo, ¿no? Estos de piedra, ¿no? En las viñas, que eso sí se están manteniendo, o al menos los propietarios sí lo mantienen, se ven más en mejores condiciones, los bombos, los chozos, ¿no? Sí, pero esos no tienen techumbre vegetal, son por aproximación. No, claro, son todos de piedra. Son por aproximación de hiladas de piedra. De piedra. Como ha preguntado sobre los de techumbre vegetal, pues me parece que era por eso. Voy a ver un segundito, discúlpame, que te voy a comentar a la persona que ha hecho la pregunta, discúlpame que no recuerdo tu nombre. A ver si... Sergio ha sido. ¿Cómo? Sergio. Sergio, perdona, que sí. Pues te voy a comentar, a ver si lo localizo rápidamente. Pues me parece que era una publicación que mencionaba yo aquí. La paja estado, tal. Sí. Mira, Verde López y Fajardo Rodríguez, en su trabajo sobre los elementos vegetales en la arquitectura rural de la provincia de Albacete, que está publicado en Montes de Toledo y Serranía de Cuenca, en la revista Zahora, en el número 38. Entonces aquí estudiaron los chozos de cubierta vegetal con haces muy apretados de plantas herbáceas,
tenían juncos, centenos, bayuco, jara y corcho, pero les resultó muy difícil poderlo clasificar en función de una materia prima, porque claro, fijaros la variedad tan enorme, como veníamos hablando de la paja y el centeno, fijaros la variedad tan enorme de plantas herbáceas que formaban parte de la techumbre, los juncos, el centeno, el bayuco, la jara y el corcho, un poco a veces incluso mezclados, ¿no? Y bueno, pues ese trabajo es uno de los que desde el punto de vista de patrimonial, como comentaba Sergio, pues debería ser tenido en cuenta. Gracias, María Pía. La siguiente es para Alejandro. Junto dos preguntas. Minerva Parra dice, indicas que el tabique de caña es más económico. ¿La mano de obra de recolección de la caña no lo eleva? ¿Cómo se obtiene la caña? Y Andrea Gironés dice, el uso de la caña como elemento estético decorativo, ¿cómo debe protegerse? Sí, claro, o sea, me refería a que el material era más económico. Por supuesto, claro, cuando sumamos mano de obra y demás, pues obviamente el costo aumenta. Por eso lo comentaba que se aplicaba sobre todo en casos en los que eran obras realizadas por colectivos, asociaciones, donde la mano de obra no era un problema, bien porque se hacía con criterios de formación o bien porque, bueno, formaba parte del propio proceso de investigación de estos colectivos de querer ejecutar estos elementos y ensayarlos. Pero claro, obviamente no está, desde un punto de vista, si lo ejecutamos desde una lógica completamente comercial y profesional, pues obviamente habría que investigar más para conseguir hacer más eficaces los procesos, sobre todo a nivel de la inversión en mano de obra, claro. Y luego respecto al tema de la protección, bueno, la caña únicamente es necesario protegerla si va a estar expuesta a la luz solar directa y al agua. Si va a estar en un espacio interior protegida de todos los elementos, no es necesario aplicar ningún tratamiento. A nivel de tratamiento se han ensayado muchas cosas. Muchos de los estudios y colectivos que hemos conocido a través del proyecto pues han probado diferentes soluciones. Lo que pasa es que con el tema de la caña es especialmente complicado esto porque por su propia naturaleza, porque al final la superficie exterior de la caña tiene un recubrimiento que hace muy difícil que agarren bien cualquier tipo de producto y al final, bueno, son productos que se deterioran rápidamente. Entonces, al final la mayoría de los casos lo que se acaba haciendo es aceptar que, bueno, pues que la caña tendrá una duración de vida y al final de esa duración de vida pues tendrá que renovar. Dicho esto, de todos los productos que se han usado, lasures, barnices, gasoil o silicatos, el que parece a priori más eficaz es este último, es el silicato. Idealmente con algún tipo de barniz, con algún tipo de tinte, perdón, para protección solar. Y un poco para compensar el tema de la falta de agarre, pues hay diferentes estrategias, o bien lijar de alguna manera la superficie de la caña, lo que bueno, todavía añadir una etapa más al proceso a nivel de tiempo, y otros profesionales lo que han optado es por dejar la caña colocada, esperar que pase un cierto tiempo para que empiece su proceso de degradación, lo que vuelve la superficie un poquito más porosa, y en ese momento tratarla para que el producto agarre bien. Y ya digo que de todos ellos el que a priori parece que funciona mejor es el silicato. Gracias, Alejandro. Una pregunta, ¿tenéis publicado esos resultados de las aplicaciones de protección? Sí, en la publicación se comenta. En el primer bloque se comenta bueno, sí, rápidamente en general los diferentes productos que se han usado, y luego en los estudios particulares de algunas obras de arquitectura contemporánea se nombra si en alguno de esos casos la caña ha sido tratada o no. Gracias. La siguiente, Macario Iglesias Carbonell, dice, soy asturiana y me preocupa el futuro de los teitos con cubierta vegetal, que son unas verdaderas joyas de nuestro patrimonio. Prácticamente ha desaparecido el uso ganadero y por el momento no se permiten otros usos, como refugio estacional para excursionistas, particulares, etc.
no viviendas, desde luego. Esto trae consigo que están cayendo, ya que su mantenimiento es costoso. Quería preguntarle a Julio y a Fernando qué opinan sobre un posible cambio de uso. Este debate también se hace extensivo al caso de los hornos. El gran debate. Sí, eso iba a decir, es el gran debate, ¿no? Es un caso muy similar y quizás no sencillo, pero es diferente, ¿no? El caso de las cabanas de Teito. Con los hórreos nos pasa un poco igual. El uso, sigue habiendo gente que lo usa de manera tradicional para guardar, bueno, pues toda la cosecha, alimentos y demás, pero bueno, claro, hay mucha gente que ya no le da un uso, ha cambiado la manera en la que la gente vive en los pueblos y ya no le da ese uso tradicional. Entonces, bueno, lo que se está buscando es se está trabajando en una regulación de usos, ¿no? Lo primero principal tenemos que entender que el patrimonio, que los hórreos no son un fósil, ¿no? No es un fósil y el patrimonio tecnológico, pues, está vivo y cambia, ¿no? Igual que en su momento se puso un corredor, ¿no? Para servir a las necesidades, pues ahora las necesidades en ocasiones son otras. Pues en el caso de los hórreos nosotros apostamos por un cambio de uso regulado. ¿En qué sentido? Pues mantener materiales, mantener la estructura y demás, ¿no? Pero eso pasa primero porque hay que hacer los deberes antes, como decimos nosotros. Primero tenemos que seleccionar la cantidad de hórreos que vamos a legar a las generaciones futuras y que se queden tal y como están. Que estamos en ese trabajo de hacer esa selección, ¿no? Y luego, pues bueno, el tema sería establecer niveles y como dicen, siempre con unas normas puestas por quien fuera, por consejería, de cómo se debería de actuar, con qué materiales y llevando un control, claro, para no meter cosas que hemos visto y vemos a veces como desde uralitas, pladures y cosas que no tienen nada que ver con el hórreo. Y por otro lado, también eso, el hórreo es un complemento de la vivienda y debe de seguir siéndolo, ¿no? No como, así que todas esas ideas de como vivienda exenta, nosotros pues no las defendemos porque, bueno, una cosa siempre ha sido el complemento de una vivienda y vamos, queremos que lo siga siendo, pero bueno, abrirlo a usos respetuosos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, pues, yo qué sé, un despacho para trabajar, ¿no? En el hórreo, siempre que sea de una manera respetuosa. Entonces se está trabajando en ese sentido, que es el gran debate del hórreo. Y en el caso de los teitos, de las cabanas, pues es diferente, ¿no? La cabana pues no es un complemento de una vivienda. La naturaleza es distinta, pero también a nivel técnico, que eso sabrá más Julio que yo, sería más sencillo, pues al no tener esa separación del suelo con los pegollos, a nivel técnico quizás llevaría menos problemas si se hace en algún momento un cambio de uso reglado o regulado, pues para usos respetuosos, desde luego. No, es similar, pero a la vez a nivel técnico tiene unas características una problemática distinta. Y el caso de los teitadores, pues bueno, eso ya es un problema porque quedan pocos y se debe de potenciar también esa transmisión, porque ¿cuántos deben de quedar, Julio? Gente que teite... No, bueno, en Somiedo hay un puñado porque no es tan especializado como teitar con paja. Teitar con piornos, pues bueno, más o menos aprendes rápido. Hay un puñado de ellos. Sí, profesionales no creo que haya, pero hay algún operario del Ayuntamiento de Somiedo, alguna cuadrilla que sí que tienen idea de teitar. Gracias, Julio y Fernando. La siguiente pregunta es para John, de Miguel Arriaga. Dice, ¿qué opinión tienes sobre la necesidad del desarrollo de certificados de profesionalidad que formen en los conocimientos asociados a la construcción tradicional? Saludos desde Portugalete. Soy de ahí, de Portugalete. Que pues ahora estoy un poco centrado en ese tema. Parece que me ha leído el pensamiento. Creo que estoy en edad ya de empezar a doblar menos el lomo y de empezar a enseñar un poco. Y lo estoy intentando. Lo que pasa es que
no encuentro esa vía porque el certificado de profesionalidad a día de hoy no existe, ¿no? Es el de construcción con tierra. Y bueno, estaba empezando a ver cómo se podría hacer para con paciencia intentar llevarlo, porque creo que es necesario por dos temas. Uno, por el tema de la restauración de patrimonio, que creo que es fundamental y lo ven los arquitectos a la hora de llevar a cabo pues, restauraciones en tapia, sobre todo, que es problemático encontrar gente que lo haga bien. Y otro, por el tema de la bioconstrucción y construcción moderna de bajo impacto, sobre todo bueno, energético, donde yo creo que hay un mercado potencial y al final se proyectan cosas que no se llegan a hacer porque no hay gente que las haga y no hay gente que se forme porque todavía no hay gente que proyecte porque ven que no se puede hacer. Es la pescadilla típica que se muerde la cola y ese proceso hay que romperlo. Creo que creando un certificado de profesionalidad donde alguien pueda salir con conocimientos como para afrontar una obra. Bueno, gracias, John. Sí. Gracias. Voy a enlazar esta pregunta con la siguiente, que bueno, pues puedes contestar, John, y invito al resto de ponentes. Juan Antonio Sánchez dice, buenas tardes para la mesa de ponentes. Bueno, os da la enhorabuena por las intervenciones. Dice que le gustaría compartir una reflexión. Dice, como proyectista, a la hora de incorporar estas soluciones constructivas a los proyectos contemporáneos, encontramos una serie de dificultades añadidas, desde cuestiones documentales, por ejemplo, al no existir estas soluciones en bases de precios oficiales que puedan definir los trabajos, especialmente en obra pública, o de cumplimientos normativos como, por ejemplo, la ausencia de fichas técnicas que garanticen el comportamiento al fuego. Hasta luego, durante el proceso de obra, cuestiones como la dificultad de encontrar en el mercado suministros de los materiales y, lo más importante, la disponibilidad de agentes que puedan acometer los trabajos, el patrimonio humano que hace posible el uso de estas técnicas. ¿Qué se podría hacer para incorporar estas cuestiones en vista a promocionar el uso de estas técnicas? Pues bueno, me parece que es donde está el tapón de todo esto. Yo lo voy viendo. Yo trabajo junto con un compañero y no nos falta trabajo, pero claro, somos dos. Cuando hay una obra un poco más importante a las que se puede referir él, claro, no somos capaces de afrontarla con garantías, porque solo dos personas no te puedes meter en... coger gente es complicado porque no garantizas que vas a tener continuidad. Entonces, creo que el desatranque del asunto vendría es triste, pero por hacer una norma. Por ejemplo, hay norma para construcción con tierra solo con bloques de tierra compactada, que es como lo más innovador, lo más moderno, y entonces ha tenido ese empuje. Pero el adobe todavía no hay ni proyecto y la tapia espero que lo haya porque sí que está en proyecto. Entonces, entre eso y la formación, creo que sería el modo de hacer que puedan trabajar los arquitectos sobre una base sólida, que sería el conocimiento de los trabajadores. Y yo comentar, también enlazo con otra pregunta de Pablo Porras, que nos pregunta sobre institutos y fundaciones que apoyen este tipo de iniciativas. Creo que es fundamental que todas estas instituciones, incluida la del Instituto de Patrimonio Cultural de España, pues apoyen los oficios y que también los exijan en las propias restauraciones, ¿no? Tanto de arquitectura tradicional como de otro tipo de ámbitos patrimoniales. Es fundamental exigir que se utilicen las mismas técnicas y los materiales para que también pues, en las propias universidades, ¿no? O en los centros especializados o de formación profesional vayan incluyendo estas temáticas y estos conocimientos. Es muy difícil porque incluso nosotros nos encontramos en ocasiones pues, arquitectos o arquitectas que les cuesta utilizar ciertas técnicas, ¿no? Porque o bien no las dominan o bien no tienen ese certificado o esa norma que va cumpliendo como todos los requisitos. Y al final pues queda un poco a la responsabilidad de cada profesional el poder emplearlas y eso es un problema. Es verdad que, por ejemplo, en Islas Baleares también se estaba trabajando con un certificado de la piedra en seco para los maestros artesanos y creo que es fundamental para poder utilizar estas técnicas y que tengamos como un apoyo normativo
y sea más fácil su aplicación. No sé vosotros, el resto de maestros, cómo lo veis. Antonio, tú con el uso de cuando has hecho las techumbres vegetales, ¿qué te has encontrado con estos problemas? Yo trabajaba mucho. No sé, no... Te pido disculpas porque he estado un poco distraído a la pregunta que estaba haciendo. No te preocupes. Sí, Te pido- estaba hablando, estábamos comentando el tema de que no tenemos como un apoyo normativo, certificados de garantía, ¿no?, del uso de estas técnicas y estos materiales, y que en muchas ocasiones pues tenemos que utilizarlas sin llegar a cumplir pues los estándares que nos marcan los códigos técnicos, por ejemplo. Bueno, hay un vacío muy grande, eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a este tema de la construcción tradicional o atemporal, o como quieran llamarlo. En primer lugar, con los materiales. Hay muy poco escrito sobre los materiales, muy pocas probetas. Yo recuerdo hace años cuando me acercaba a ver al médico de aquí al pueblo para que le hiciera radiografías a una caña. Y la gente se reía, y luego lo comentaban en el bar. Este está loco, está haciendo radiografía a una caña. Bueno, yo es que quería ver qué es lo que había dentro de la caña, ¿no? Luego lo he llevado a montar y he estudiado. Y estudio todos mis materiales. Pero es verdad que hay muy poco escrito. Eso por esa parte de los materiales. Luego, el oficio son oficios que están llamados a perderse. Aquí nadie apuesta por ello. Puntualmente alguien organiza un curso de 3 días, de 5 días, pero eso no es solución ni ahí enseñas nada. ¿No? La gente no puede aprender. Porque como hemos dicho esta mañana bien temprano, esto se aprende desde la base. Aquí hay que ir al campo. Aquí hay que ir al campo y sacar la tierra, la arena, y sacar la tierra y decir, esta tierra es buena, es arcillosa o no es arcillosa. Esta paja es larga, es corta, tiene un sílice o no lo tiene. Tiene una semilla o no la tiene. Está en condiciones, es el momento para cortarla o no lo es. O esta madera, que aquí todo es muy fácil decir, en la luna de no sé qué. Pero ¿usted qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que necesita y para qué trabajo? Y entonces eso no se aprende en un curso de una semana ni de 5 días. Ahí tú puedes incitar a la gente, invitarlos a que conozcan un poco el oficio y al mismo tiempo, pues, si hay suerte y de 20 chavales o de 20 personas que asisten al curso, hay 1 o 2 que muestran un cierto interés y son capaces de seguir trabajando, estudiando y apostar por ello, como en el caso que comentaba antes María, en La Rioja, unos chicos de Castilla y de La Mancha y que vinieron y hicieron unos trabajos con vuestra ayuda. Bueno, pues todo eso suma, pero el día a día es otro. Y luego te llevas una persona, un aprendiz, y cuando llega, lo primero que te dice es que, bueno, o el padre o él, ¿no? Que te dice que llévate a mi hijo y lo enseña. Yo me llevo a tu hijo y lo enseño, venga, vale, pues me hace falta un aprendiz, porque normalmente al médico no le dice, o a la universidad no le dice llévate a mi hijo y lo enseña, sino le paga el autobús, los lápices y paga el colegio. A mí no, a mí me quieren mandar al hijo y tú le das algo. Y cuando lleva 2 semanas te están exigiendo un sueldo de un profesional y te están exigiendo unos gastos que tú no puedes hacerle frente, porque para empezar tú no conoces el oficio. Y tú lo que tienes que, tú lo que haces es barrer, tío. ¿Tú qué es lo que haces? Lo que yo te diga, ¿no? Tráete un manojo de pasto, llégate y tráete un hacer, recoge aquello. Las criaturas están perdidas, no saben, no conocen el trabajo. Entonces, no sé, lo veo altamente difícil. O la enseñanza se plantea de otra manera, o esto aquí con un curso de 5 días y de 3 días, nadie va a aprender un oficio. Entonces el oficio está llamado a perderse. Y luego, aquí todos somos muy atrevidos. De momento, en 4 días ya nos dedicamos a dar cursos.
Eso está ocurriendo en todo el mundo, ya no en España. Yo tengo contacto en muchos países de Sudamérica y los veo, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esta persona cómo se atreve a decir esto que está diciendo? Conocimientos prestados que serán ciertos o no lo serán. Pero el día a día, el trabajo, ese diario, yo lo veo, el trabajo de campo, ¿no? Yo no veo a la gente hacer paredes de tierra y cuando los veo haciendo paredes de tierra me da esta pena. Digo, hostia, ¿este qué hace? ¿Por qué se mete en estos líos? No, yo estuve en un curso. Bueno, ¿qué quiere tú con un curso? O haciendo un techo. Usted no puede hacer un techo. Hago lo más, si yo todavía no sé, yo voy a 35 años haciendo techo y haciendo sofá, llevo 35 años, todavía no he aprendido. ¿Cómo puede una persona venir a aprender en 4 días? Ese camino no vale. Ese no es el camino. Entonces, por eso esta mañana hice hincapié en que, por favor, que esto o le ponen las instituciones o gobierno a alguien o le pone pie de por medio o estos es que se pierden todo. O cogerán unas variantes que se van a terminar perdiendo solo. ¿Por qué? Porque no se van a hacer los trabajos bien. Entonces nos estamos echando tierra encima. A mí me llaman gente, clientes, oye, mire usted que es que vinieron y me hicieron un trabajo, pero mire usted que me está dando este problema, y cuando llega dice, tú, bueno, la anomalía que tiene, dice, pero ¿quién lo ha hecho? Ni este es carpintero, esto no ha visto, esto no sabe nada, ¿quién lo ha hecho? O no es albañil, o no es chofero, o no es... Y claro, y eso, si te llaman y tienes solución y tú lo arreglas, medio que tapas la pisada, pero si no, pues el cliente va diciendo por ahí, eso no vale para nada, y al final pues cemento, hierro y muebles del IKEA. No se harán horrios, se montarán casitas de plástico para los niños. Ya está. O compremos casitas de plástico para los niños. Ese es el final. Y es lo que realmente veo y percibo a diario. Además, muy, muy a diario y muy directamente. Ya te digo que una pena, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Nadie dice, bueno, vamos a hacer un curso de qué, de 5 días, de 4 días. A mí me encanta que se hagan seminarios, pero esto, ¿qué podemos transmitir? Sí, a una persona que tenga un cierto conocimiento a lo mejor le está valiendo de algo, pero a la persona que no tenga un conocimiento ni una base formada, se le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, porque intenta uno de hablar de la forma más llana y entendible para todos los públicos. Porque si estuviéramos hablando entre 2 choferos profesionales, aquí no se entera ya nadie de lo que estamos hablando. Ya empezamos a llamar las cosas por su nombre. Y entonces, no lo sé, el camino yo creo que es apostar de verdad y seriamente por los oficios. De verdad que sí, hay que apostar por ellos. Y ya está, no hay que tener miedo. Y luego, otra cosa que tenemos que hacer es modernizarnos. No podemos estar aquí, no, yo quiero mantener el no sé qué, la payosa, yo quiero mantener la choza marismeña. Yo no sé, la choza marismeña no puede vivir nadie en el siglo XX y tanto que estamos, tío. En el 2020 no vive. ¿Quién va a vivir una choza? Tú tienes que dar una choza que tenga luz, que tenga ventana, que tenga unas prestaciones, un servicio, ¿no? Y eso no está reñido. Estamos hablando de los mismos materiales que había, con los mismos materiales que se hacían las chozas antiguamente, que los hagamos hoy en día y adaptar a esa vivienda a estos tiempos. No hay por qué. Y luego queremos mantener nuestra arquitectura. Mira, yo estoy ahora mismo inmerso en un proyecto con un grupo de arquitectos y de amigos y de gente del mundo de la construcción tradicional, donde, bueno, tenemos un proyecto muy, muy amplio, donde entre muchas de las cosas que se están barajando es hacer una vivienda por cada comunidad de cómo se construía en el año 1500. Y hay algunas donde se van a hacer 2 o hasta 3 edificios de cómo se construía en el año 1500. Pero eso al final es llamémosle un museo o un centro de interpretación donde alguien puede ir a ver cómo se hacía. Pero ¿quién va a vivir en ese edificio? Si eso no tiene un baño, no tiene una cocina, eso son sitios oscuros, los vanos son muy pequeños, las puertas, si las puertas de la choza en Gredo medían 1,10 de altura,
¿Quién va a vivir ahí? ¿Cómo va a ser una puerta de un chozo de 1,10? Tienes que tener una puerta de 2,05 metros. Eso es para una casa humilde y sencilla. Como sea una casa señorial, tienes que hacer una puerta de 2,70 metros de altura, un portón. Y no está reñido. Por eso cuando la gente ve los edificios, las chozas que hacemos hoy en día los choceros, se asustan y me dicen, eso no es una choza, eso es una casa de lujo. Y digo, no, tío, esto es una choza, pero una choza del año 2022. No es una choza del año 1950. Ni se pretenda. Es que no se puede vivir, es que no tiene sentido. ¿Cómo se vive en los teitos estos? Eso tiene un ventanito chiquitita. No tiene ni salidas de humo. Salen los humos por medio de los pastos. Eso la gente, no, esto sale, no, mire usted, eso es una humareda dentro de la casa. Los ojos se le ponen a usted llorosos. Tiene que tener un tiro de chimenea. Tiene que tener su hogar. Estamos en el año 2022, no se puede vivir ahí con humo. Entonces hace falta apostar por eso. Tenemos que apostar. Y nosotros los profesionales somos los que tenemos que apostar por eso. Por dar ese paso sin miedo. Actualicemos, no. Yo hago paredes de tierra todos los días. Yo todos los días pongo adobe. Pero bueno, prefiero poner un BTC, un bloque de tierra compactada. Yo pongo todos los días de aislante corcho y lana de oveja. Pero bueno, yo lo que no se me ocurre es poner una lana de oveja como viene del campo, ¿no? O estamos locos. Es que todos los materiales que se utilizan, nosotros utilizamos materiales naturales, pero adaptados a estos tiempos. Ahora aquí lo que no se puede es... No. Oiga, mire usted, una pitaco, es una cosa puntual, pero para una estructura no vale. Vale para una estructura de una cabreriza que va hasta 2 años, 3, 4. Un palo de eucalipto de estos blancos, eso no vale. Mire usted, eso se apolillan en 3 días. Y entonces, y muchas cosas, luego la falta del conocimiento. Yo veo gente que aún siguen enterrando los palos de madera con hormigón de cemento. Por favor. Eso es meterlo dentro de un pozo de agua. Una madera metida dentro de un pozo de agua. Una madera, además, que la han cortado hace 1 año o 2. Pues las maderas hoy en día, aquí no tenemos maderas secas que, digamos, las maderas tienen movimiento, son materiales vivos. A mí se me rajan mis casas. Como la madera venga demasiado fresca, tengo que tener un cuidado porque es que las maderas tienen mucho movimiento, se empiezan a estirar y cuando me di cuenta me están rajando las fachadas, los revestimientos de cal. Y llega alguno de turno y me dice, es que no tienen fibra, es que no tienen no sé qué. Pero tú quién eres, tío, que tanto sabe, Guillo. ¿Por qué no me dice cómo se hace? Venga, ven, anda, enséñame la que tú has hecho, anda. Sabré yo por qué se raja. Llevo 35 años haciendo lo mismo. Entonces... Gracias, Antonio. Sí, intentaremos, vamos, desde las instituciones por lo menos sí que hay que intentar fomentar en los oficios y dar soluciones concretas, ¿no? O quedarnos solamente en los seminarios que efectivamente suman y les damos visibilidad, pero tenemos que trabajar duro en este tema. María Pía ha levantado antes la mano. Sí, pero bueno, es que como vamos un poco más de tiempo tampoco, únicamente era reafirmar lo que tú dijiste al principio y que acabas de decir, que creo que desde las instituciones debe establecerse de manera muy palpable y muy directa pues la importancia que tienen esos oficios y esas técnicas cuando se hagan esos pliegos de condiciones técnicas para la rehabilitación y restauración de edificios del Estado, de públicos, edificios públicos, que es lo que suele restaurar la administración, las administraciones públicas. Entonces, si en esos pliegos no se demanda ese tipo de oficios tradicionales, creo que tenemos que empezar nosotros demandando ese tipo de oficios, como tú decías, ¿no? Pues la cal, que sea la cal tradicional, bueno, pues todo lo de el cableado que nos contaba Pascal Janín con la madera, que en muchísimos edificios eso es lo que existe para el revoco, ¿no? Para pegar bien ese revoco, es decir, que creo que todos esos oficios
en el momento es que hay que desarrollar una demanda. Si se ve que hay una demanda de ese tipo de oficios, pues habrá una formación, como decía Antonio, como Dios manda, no de 5 días, sino una formación reglada, etcétera. Es decir, que yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola, pero creo que las instituciones y las administraciones públicas, las que tienen competencia en conservación y restauración, deben exigir esos oficios tradicionales en sus restauraciones y conservaciones, desde mi punto de vista. Y luego vendrá ya el otro tema de la formación y, por supuesto, como criterio, lo que dice Antonio, es la adaptación al bienestar social de cada una de estas cosas de nueva planta, ¿no? Que, aunque sean con materiales tradicionales, qué duda cabe. Pero sobre todo era reafirmar lo que había dicho Elena, la importancia que tienen las administraciones en demandar ese tipo de oficios tradicionales. Creo que son las primeras, porque si lo estamos predicando y luego resulta que en nuestros pliegos no lo demandamos, pues es que es una contradicción enorme, simplemente. Me quiero alargar. Gracias, María Pía. Pues terminamos con Pascal, que también ha pedido la palabra. Sí, solo quería, si se me oye, ¿no? Solo quería referirme a lo que he creído entender entre tus palabras, Elena. También me parece que uno de los problemas es que los arquitectos técnicos que están a cargo y que se responsabilizan de los proyectos, tienen realmente o están reacios, ¿no?, a la hora de firmar los proyectos que han de llevar a cabo, porque no se pueden sustentar sobre digamos, datos técnicos fiables, ¿no?, entre comillas. Entonces, al respecto, no sé muy bien cómo se hace esto en España, pero debo de deciros que en otros países la autoconstrucción, bueno, se promueve bastante. Yo estoy harto toda la noche de ver en el Canal 2, ¿no? Proyectos que se hacen en otros lares, en otras latitudes, en donde los propios promotores de sus proyectos son los dueños de estas casas, ¿no? O de estas construcciones. Van rehabilitando o incluso montando edificaciones nuevas, bueno, pues con sus propios criterios. No hay allí un escollo en España, o sea, la obligación de que sea un arquitecto técnico el que se responsabilice de estos tipos de proyectos, y por qué no promover un poco más la autoconstrucción. Gracias, Pascal. Es un tema también complicado. Yo creo que también hay un punto en el que tenemos tantas normativas y códigos que cumplir que nos perdemos en cosas que deberían de ser a lo mejor más sencillas. Bueno, hoy nos hemos extendido bastante con las preguntas. Eso quiere decir que ha sido bastante interesante toda la jornada. Vamos a finalizar ya y nada, agradecerle muchísimo todas las intervenciones a nuestros queridos ponentes. Han sido interesantísimas y espero que los inscritos hayan disfrutado al menos tanto como yo, que me ha alegrado muchísimo de teneros entre nosotros. Y nada, os invito a que participéis mañana. Mañana empezaremos la jornada a las 9:30 de la mañana. Y nada, muchísimas gracias a todos, ponentes e inscritos. Mañana nos vemos.